El hinduismo, o al menos una parte, llegó a Estados Unidos a través de barcos mercantes que viajaban entre puertos de India y Nueva Inglaterra a principios del siglo XIX. Lo que comenzó como comercio de especias y textiles derivó en una influencia cultural profunda, especialmente en círculos de intelectuales estadounidenses como Ralph Waldo Emerson y Henry David Thoreau. Las primeras formas de adoración del hinduismo se hacían en las casas de hindúes inmigrantes o por estadounidenses influenciados por esta práctica religiosa. Después de 1965, los primeros migrantes se reunían en iglesias y salones alquilados para celebrar festivales, y luego las sociedades hindúes empezaron la construcción de templos. California fue uno de los lugares preferidos de esta creencia. No en vano, ahí se congrega la mayor población estadounidense de hindúes. A este estado llegaron muchos gurús indios para expandir sus mensajes religiosos, y uno de ellos incluso fue investigado por el FBI debido a sus prácticas. ¿Por qué California, y especialmente Los Ángeles, se convirtió en el destino predilecto del hinduismo? ¿Qué consideraron los líderes religiosos para construir templos en esta parte de Estados Unidos? En este video te lo responderemos. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. En la actualidad, buena parte de la migración proveniente de la India llega a Estados Unidos por empleo o reunificación con su familia. India es el segundo país de origen de los estudiantes internacionales universitarios en Estados Unidos. La mayoría de los indios reciben visas temporales H-1B, patrocinadas por empleadores para trabajadores altamente calificados. Estimaciones de la revista The Economist señalan que en 2022 se rompió un récord de remesas de Estados Unidos a India, casi $108,000 millones, aproximadamente el 3% del Producto Interno Bruto indio. India tiene varios factores que lo destacan como exportador de talento, como su considerable población joven y un sistema educativo de alta calidad, el dominio del inglés entre sus ciudadanos, legado de la era colonial británica, también tiene una importancia significativa. Según el Instituto de Política Migratoria, solo el 22% de los inmigrantes indios mayores de 5 años en Estados Unidos reportan tener un dominio limitado del inglés, en comparación con el 57% de los inmigrantes chinos, por ejemplo. Esta combinación de factores convierte a la India en un actor clave en términos de movilidad laboral y contribuciones económicas. En Estados Unidos hay alrededor de 2.7 millones de inmigrantes indios. Es el segundo destino migratorio de India. De estos migrantes, el 80% de los adultos han completado al menos una licenciatura y el ingreso promedio de sus familias es más del doble de todos los inmigrantes y ciudadanos nacidos en Estados Unidos. Pero esta migración es relativamente reciente. Comenzó a masificarse tras una decisión del Congreso en 1965, que eliminó las limitaciones de inmigración que solo favorecían a europeos. A diferencia de la mayoría de los trabajadores migrantes que llegaron después de la Segunda Guerra Mundial, la gran mayoría de los indios llegaron a colegios y universidades estadounidenses y ocuparon puestos de trabajo profesionales. Este flujo migratorio trajo una comunidad hindú que fundó templos y organizaciones religiosas para preservar sus vínculos culturales. Sus templos no solo sirvieron como lugares de adoración, también se convirtieron en centros para mantener y fomentar su identidad étnica. En su mayoría, las organizaciones hindúes se han centrado en proporcionar recursos a sus comunidades, educación en idiomas y escritura, redes de apoyo social, comida tradicional y la celebración de festivales. Uno de los gurús más importantes del hinduismo en Estados Unidos fue Swami Vivekananda, un discípulo del llamado Santo Indio, Ramakrishna Paramahamsa. Vivekananda fue uno de los primeros en llevar las enseñanzas del hinduismo y el yoga a Occidente durante el Parlamento Mundial de Religiones de 1893, realizado en Chicago, donde pronunció un famoso discurso. Su mensaje de tolerancia religiosa, universalismo y espiritualidad atrajo la atención internacional y estableció las bases para un mayor entendimiento entre las religiones de ambos hemisferios. Su discurso se enfocó en 3 áreas: la base del hinduismo y la filosofía Vedanta,
la crítica hacia la manera injusta en que se percibe a los misioneros cristianos en India y la importancia vital de fomentar la comprensión mutua entre Oriente y Occidente. En Estados Unidos, Vivekananda introdujo una forma renovadora de hinduismo, influenciada por corrientes teológicas protestantes liberales y adaptada a las convenciones sociales estadounidenses. Aunque no se alineaba con prácticas tradicionales hindúes, como las ofrendas rituales y la adoración en templos, fue aclamado en India y Estados Unidos por su mensaje reformista y su postura anticolonial. En Estados Unidos, su legado se perpetuó a través de las sociedades Vedanta. La primera de ellas fue fundada por el propio Vivekananda en noviembre de 1894 en Nueva York. Fue la primera de estas sociedades fuera de India. Le siguió otra sociedad en San Francisco, que visitó durante su segundo viaje a Estados Unidos, a principios del siglo XX. La Sociedad Vedanta surgió como una organización religiosa y filosófica que promueve el estudio y práctica de la filosofía Vedanta, una de las principales tradiciones filosóficas y espirituales de la India. El término Vedanta proviene de la combinación de dos palabras en sánscrito, Veda, que significa conocimiento o sabiduría, y Anta, que significa el final o la esencia. Vedanta se refiere entonces a la esencia de los Vedas, que son los textos sagrados más antiguos del hinduismo. Durante su tiempo en Los Ángeles, un admirador de Vivekananda le regaló una gran extensión de terreno en California, 64 hectáreas en un área montañosa y boscosa, para construir una casa de retiro y albergue de estudiantes de Vedanta. Vivekananda murió en 1904 y sus discípulos continuaron su legado. Dentro de sus mensajes se recuerda la admiración hacia California y los californianos, a quienes consideraba especialmente capacitados para comprender el Raja Yoga de la meditación. Uno de los que continuó el legado fue Paramahansa Yogananda, quien llegó a Estados Unidos en 1920 para expandir el yoga en Occidente. Estuvo bajo vigilancia del FBI y las autoridades británicas, quienes abrieron un expediente secreto porque les preocupaban las prácticas religiosas y morales de este gurú, aunque es probable que en realidad estuviesen preocupados por el creciente movimiento independentista en India. Durante sus primeros años en Estados Unidos, Yogananda visitó la costa de California para encontrar un pequeño lugar donde construir templos junto al mar. Lo cautivó lo que se conoce hoy como Playa Swami, en Encinitas, una ciudad costera situada al norte del condado de San Diego. El mismo año en que llegó a Estados Unidos, Yogananda fundó una organización llamada Self-Realization Fellowship y estableció templos en el sur de California para difundir sus enseñanzas. En 1906, Swami Triguna Titananda lideró la construcción del templo de la organización en el barrio de Cow Hollow, en San Francisco, el primer templo hindú del hemisferio occidental. Meses después, el templo resistió un terremoto. Para mediados del siglo XX, la influencia del hinduismo había llegado a varias partes de Estados Unidos. Un nativo de Oakland, llamado Robert Hansen, adoptó el hinduismo cuando era joven y cambió su nombre a Shiwaya Subra Muni Yaswami. Este hombre fue quien estableció un recinto hindú tradicional, el templo Shiva Murahana en Concord, también en California, en 1957. Otros hombres también participaron en este proceso. Por ejemplo, un nativo de Bangladesh llamado Wawa Warati estableció el templo Ramakrishna en Los Ángeles, donde había cerca de 5,000 seguidores. La mayoría de los templos mencionados tienen una característica en común. Todos están en California. ¿Por qué fueron tan atractivas estas tierras? ¿Por qué los indios eligieron California? En 1917 se amplió la Ley de Exclusión China de 1882 y resultó en la aprobación de la Ley de Exclusión Asiática, que prohibía la inmigración proveniente de todos los países de ese continente, incluyendo India. Este sentimiento antiasiático tenía motivos económicos. Había una posición en contra de la mano de obra inmigrante, que se percibía como barata y explotable, y afectaba a los trabajadores locales, quienes recibían menos contrataciones. El sentimiento contra los inmigrantes asiáticos estaba entrelazado con políticas racistas que buscaban mantener la supremacía blanca, europea y cristiana en Estados Unidos y Canadá, según argumentó Amanda Lucia, PhD en estudios religiosos, en un artículo publicado en la página de Oxford titulado Hinduismo en América. Durante este periodo, los trabajadores indios sufrieron abusos y huyeron de enfrentamientos violentos antiinmigrantes desde Washington hacia Oregón y el Valle Central de California.
Muchos se unieron a comunidades de agricultores mexicanos, lo cual produjo una fusión cultural entre Punjabi mexicanos, que dejó una marca en la historia étnica estadounidense. En la década de 1920 sucedieron varios hechos importantes. Para empezar, un hombre llamado Bhagat Singh Thind solicitó la ciudadanía estadounidense, pero su petición fue rechazada debido a su raza, lo cual dejó un importante precedente. El clima nativista de la época alcanzó su punto máximo con la publicación en 1927 del libro Mother India de Catherine Mayo, que criticaba la cultura india y argumentaba que los problemas de ese país derivaban de la supuesta sexualidad desenfrenada de sus hombres, lo que los hacía incapaces de autogobernarse. En 1965, la Ley de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos abrió las puertas a una cuota anual de 20,000 inmigrantes de todo el mundo. Este cambio tuvo un impacto significativo en la llegada de indios al país, cuya inmigración aumentó 2.800% entre 1965 y 1972. Esto se debió principalmente a la selectividad de Estados Unidos para atraer inmigrantes calificados en áreas como ingeniería, medicina e informática. Sin embargo, los indios se enfrentaron a desafíos en la expresión de su religión y cultura, en un entorno con recursos limitados y estereotipos étnicos y religiosos. Para afirmar su presencia, las comunidades hindúes construyeron templos, que se convirtieron en centros de adoración y enseñanza, así como en expresiones de valores culturales. Inicialmente, algunos templos albergaban diversas deidades hindúes, en un esfuerzo por unificar a la comunidad. Sin embargo, a medida que la población hindú creció en diversidad y recursos, surgieron templos dedicados a tradiciones sectarias específicas. Aunque reflejaban en gran medida las normas protestantes estadounidenses, los templos también fomentaban relaciones transnacionales para atraer sacerdotes de India. Esto hizo de la religión un polo de atracción para estas comunidades. Otra de las posibles razones por las que más hindúes llegaron a California es porque es un destino más directo. Los vuelos directos entre India y Estados Unidos llegan a California. Son evidentemente más cortos porque salen desde la India con dirección este. Con la curvatura del planeta, el vuelo llega primero a California, que está en la costa oeste estadounidense. Los demás vuelos desde India a Estados Unidos, aquellos que tienen destinos como Nueva York y Chicago, deben volar desde India en dirección oeste, pasar por Europa y tener seguramente varias escalas. No son vuelos directos y los itinerarios toman mucho más tiempo. Esto los hace destinos más lejanos. Otra de las razones de la preferencia de los indios por California tiene que ver con la fiebre del oro. Es posible que, durante la década de 1840, los indios formaran parte de ese grupo de migrantes que se unió a cientos de miles para buscar oro en la región. Según una cronología de la Universidad de Harvard, había al menos 2 indios asiáticos en California durante la fiebre del oro, probablemente traídos por barcos de Nueva Inglaterra. Muchos hindúes se han trasladado a California en busca de oportunidades económicas. Una vez allí, han establecido comunidades religiosas y culturales, ya que es uno de los estados más prósperos de Estados Unidos, con una economía diversa. Además, el clima templado y soleado de California es atractivo para muchas personas, incluidos los indios, que pueden estar acostumbrados a climas similares en su país de origen. California también es un estado tolerante a las prácticas religiosas, por lo que durante varios periodos, como la época de la ley de exclusión de asiáticos, los hindúes pudieron considerar este territorio como seguro. Más recientemente, a medida que Silicon Valley se desarrollaba como el centro de la industria tecnológica en la década de 1980 y 1990, se produjo una convergencia entre el interés en la meditación y el yoga y la mentalidad emprendedora de la región. Muchos líderes tecnológicos comenzaron a adoptar prácticas de meditación como una forma de mejorar su enfoque, reducir el estrés y fomentar la creatividad. La cultura californiana, y específicamente la cultura de Silicon Valley, ha acogido el bienestar y el mindfulness como componentes importantes de su estilo de vida. La meditación y el yoga se han visto como herramientas para mejorar la productividad, creatividad y el bienestar general, lo que ha llevado a una mayor práctica y adopción en la región. Estas prácticas comenzaron a influir en la cultura empresarial en todo el mundo. Según una publicación de la revista estadounidense Wired, más de 1,000 empleados de Google han participado en programas de formación de este estilo. También los cofundadores de Twitter y Facebook han integrado prácticas contemplativas como elementos distintivos en sus nuevas empresas. Han incorporado sesiones regulares de meditación y establecido rutinas laborales que promueven la atención plena. La polémica de los libros hindúes.
En 2005, la Fundación Védica y la Fundación Americana de Educación Hindú se quejaron ante la Comisión de Currículo de California por la cobertura de la historia india y el hinduismo en los libros de texto de sexto grado. Argumentaron que estos libros presentaban de manera inexacta o negativa aspectos de la religión hindú, así como su historia. Según una publicación de Harvard, la situación en California se volvió particularmente polémica, ya que diferentes hindúes, si bien en general estaban de acuerdo en que los libros de texto debían cambiar, no estaban de acuerdo sobre cómo representar su diversa tradición. Además, debido a la gran población de California, los libros de texto aprobados por el Estado se utilizan a menudo en muchos otros estados, lo que significa que los cambios en los libros de texto de California afectan a una población mucho mayor. En los textos se afirmaba de forma incorrecta que el idioma hindi está escrito en árabe, cuando en realidad está escrito en sánscrito, Devanagari. Los hindúes citaron ejemplos similares, como un pie de foto de un libro donde se identificaba de forma incorrecta a un musulmán indio con un sacerdote brahmán. Hubo otras consideraciones que consideraron irrespetuosas, como una sección que se titulaba ¿Dónde está la carne?, donde explicaba sobre las creencias vegetarianas hindúes. La Fundación Védica, la Fundación de Educación Hindú y otros grupos solicitaron ante la Junta de Educación de California que eliminara o revisara esas secciones de los libros. Estas modificaciones abarcaron la reescritura de estudios ampliamente aceptados sobre la historia de India hasta la omisión de referencias al politeísmo, el patriarcado hindú, las relaciones con el sistema de castas y otros. Luego de considerar las recomendaciones de estos grupos, la Junta de Educación de California aprobó todas las solicitudes presentadas. Sin embargo, surgieron objeciones de la comunidad hindú y académicos estadounidenses, quienes rechazaron la representación propuesta por la Fundación Védica y Fundación de Educación Hindú. Estos críticos señalaron que estas organizaciones estaban promoviendo una visión sesgada del hinduismo, específicamente de las castas superiores del norte de India, excluyendo otras perspectivas, como la de los Dalits, el estrato más bajo de las castas del subcontinente indio. Tales ediciones, dijeron los críticos, borrarían la historia de este grupo y harían invisible su sufrimiento actual. Además, se acusó a la Fundación Védica y Fundación de Educación Hindú de intentar ocultar la verdadera historia patriarcal del hinduismo. Se destacó también la conexión de estas organizaciones con Hindutva, un movimiento nacionalista, hindú y conservador en India, que ha buscado modificar los libros en el país. Luego de una serie de testimonios contradictorios, en 2006 el Consejo de Educación de California tomó una decisión. Aunque se aceptaron algunas de las ediciones propuestas, la mayoría de las solicitudes para alterar referencias al patriarcado, las castas y el politeísmo fueron rechazadas. Sin embargo, el debate persistió y la Fundación de Educación Hindú, vinculada al Hindutva, demandó al Estado para impulsar los cambios, pero no lo consiguieron. Los debates sobre la representación del hinduismo en los libros de texto continuaron, y en 2016, la Fundación Védica y Fundación de Educación Hindú reavivaron su lucha. En 2017, grupos hindúes volvieron a demandar al Estado, lo que sugiere que el tema sigue sin resolverse, ya que hindúes, funcionarios escolares y académicos continúan debatiendo la representación más precisa y respetuosa de una tradición religiosa diversa y compleja. California tiene alrededor de 296 centros religiosos hindúes. Estos santuarios son lugares de adoración, pero también centros de cultura y comunidad que enriquecen el tejido social del condado. California fue una mezcla perfecta donde el hinduismo encontró mayor cercanía geográfica, un territorio de acogida y tolerancia religiosa, combinado con un clima perfecto. Por eso, incluso cuando menos lo pensamos, la geografía explica importantes características y cambios sociales. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasy's.